a los candidatos a la presidencia de la República: Manuel Cloutier, Carlos Salinas, Cárdenas, que venía representado por el PPS, el PARM, el PMS y el Frente Cardenista, y no se las pudimos presentar a doña Rosario Ibarra, que también era candidata, porque cuando le hablé por teléfono para pedir la cita me dijo: yo no tengo considerado en mi gobierno a los empresarios. En consecuencia, pues no era necesario, pues. Y no se la pudimos presentar tampoco a Gumersindo Magaña del PDM por alguna razón. Luego vino la caída del sistema, toda una complicación, el Maquillo, presidente de esa confederación, en ese proceso. Pero también vino una propuesta del propio presidente Salinas cuando dijo en la siguiente asamblea que tocaba ya en marzo del 89, habló conmigo y dijo que él quería restablecer las relaciones de la Presidencia de la República con la Confederación Patronal. Y consecuentemente lo llevamos al Consejo porque era un acuerdo de Consejo la anterior decisión, y el Consejo dijo, claro que sí, si hay el interés, nosotros tenemos que hablar con las autoridades y sobre todo al máximo nivel. Y de ahí estuvo presente en una asamblea que ustedes recordarán muy tensa, porque en esa primera fila estaba el Maquillo y aquí el resto. Bueno, entonces se acuerdan algunos de ustedes de aquella extraordinaria asamblea. Pero recordarán que a mí me tocó, de lo más relevante que me tocó atender por parte de ustedes en la Confederación Patronal, fue el tema de los pactos. El primer pacto de solidaridad económica lo firma Ardavín, cuando ya teníamos una inflación en el 87 de 157%. Y a mí me tocan 8 renovaciones sucesivas de ese pacto. Y saben ustedes, si se acuerdan, que nos llamaban en la tarde de un viernes y estábamos hasta el domingo y después nos decía, ahora sí, ya se me está acabando el tiempo y esto es una barbaridad. Pero bueno, me tocó esto, pero logramos cambiar la relación entre los secretarios de Estado y el sector empresarial. Ahí nos podíamos ver, ahí nos podíamos discutir y no pasaban 3 meses para que se nos diera una entrevista para resolver algún problema que afectaba al sector. Después, en la Comisión de Educación del Sector Empresarial es muy importante, porque logramos incluso firmar un convenio de concertación y vinculación entre la SEP, en la Secretaría de Educación Pública, y el sector productivo. También tuvimos una serie de complicaciones en cuestión de nuestra relación con el CCE, porque estaba la definición y la discusión de qué función debía cumplir el sector. Y finalmente llegamos a la conclusión de que era un coordinador y no tenía que hablar por las instituciones, que teníamos nuestra propia autonomía. Entonces, eso se logró en aquel tiempo y creo que hoy lo hemos desvirtuado nuevamente y tenemos que rescatar esa dimensión. Todos unidos, pero cada quien en sus propias competencias, y nadie puede absorber competencias que no son las suyas, ¿no? Después decidí ir, en lo personal, al ámbito de la política, considerada esta como el arte de dirigir a los pueblos, una actividad que tiene como destino acciones que van a dar hacia las personas, millones de personas, y pueden hacerle un gran bien o un gran daño. De ahí, afortunadamente, y en relación con nuestro sector, también he podido y he tenido la oportunidad de hacer algunas cosas que han valido la pena en relación con el sector. Pero me preocupa, y estos son mis mensajes finales, que a veces en el sector no ponemos propuestas oportunas para ser discutidas y discutimos las que nos pone otro enfrente. Y entonces nada más tenemos que reaccionar. Pero hoy hemos dejado de tener propuestas. Hemos tenido antes de... Sabemos que todos los años se van las propuestas fiscales y hoy estoy yo en ese sector. Antes de las propuestas fiscales, ¿hicimos alguna propuesta? Antes, bien, estructurada, puesta en la mesa, atreviéndonos, no. Entonces, yo creo que tenemos que hacer algo. Y otra cosa que les digo muy urgentemente es que nos tienen, y lo hablo ahora desde la posición que ocupo en la política, nos tienen que ayudar a reconstruir la política. Está muy desprestigiada. Y nos tienen que ayudar a que también reconstruyamos el hacer de los políticos, porque también, no todos, pero estamos bastante mal. ¿Saben por qué? Porque siempre estaremos presentes. Toda la vida va a haber gobiernos
legisladores, políticos. Mejor construyamos y no tratemos nada más de golpear. A veces hemos visto una reacción terrible de golpeo que generaliza, que es lo peor, generaliza, y las generalizaciones no se valen. Entonces, amigos, como que los integrantes de cualquier sector, puede haber competentes e incompetentes, buenos y malos, pero ayúdenos a reconstruir, porque como vamos a seguir existiendo, o van a seguir existiendo los que me sigan detrás mío, vamos a seguir existiendo y vamos a tener una función concreta, mejor que sea en términos de lo mejor. Y finalmente, ahora sí, a ver si puedo en 2 minutos, pero si no me paso uno. Termino con algunas reflexiones y algunos pensamientos de algo que si no hemos olvidado, yo creo que por lo menos no hemos tenido en primera línea de nuestras reflexiones en este entorno, que solo se ocupa de la economía y no mira a las personas, no mira a los seres humanos. Voy a deciros una frase que nos dijo en una asamblea un amigo nuestro, extraordinario analista político, Manuel Antonio Asís. Decía, lo más terrible que le puede pasar a un país es que no sea la razón, sino las pasiones. Y dentro de las pasiones, el rencor y la venganza, los que dominen el escenario por la fuerza. Todos somos responsables y vamos a tener que hacer algo. Y les doy 2 o 3 parafillos más, pero eso sí, de la última asamblea que me tocó, en donde entregué a Héctor Larios la presidencia de la Coparmex, decía en aquel entonces algunas reflexiones que me parecen que hoy son total y absolutamente válidas. Les preguntaba a todos ustedes, y hoy se los pregunto, ¿avanzamos hacia un mundo cada vez más armónico o hacia un internacionalismo cada vez más ecléctico, relativista y pragmático? ¿Caminamos a nivel mundial en el sentido de una civilización humanista o hacia una tecnocracia economicista que en un nuevo escenario volverá a sacrificar la dimensión humana en aras de la eficiencia? Y seguía diciendo, en todos los países por las exigencias del progreso económico, de la productividad, de la competitividad internacional y la creación de empleos productivos, la empresa privada tiene una importancia creciente, pero conlleva la responsabilidad moral y cultural del empresario. Sería un error histórico de los empresarios aprovechar las oportunidades de negocios con un enfoque de corto plazo y sin considerar las implicaciones éticas, sociales, culturales y de la transformación económica mundial. Amigos, estas son responsabilidades nuestras, de esta queridísima confederación, que desde su fundación siempre ha mirado por el desarrollo integral de las personas en la actividad empresarial y en cualquier actividad, y no solamente por el avance económico, y que en consecuencia tiene propuestas para el conjunto de las actividades y la razón de ser de los seres humanos participantes en ellas. Nos interesa todo, nos interesa la empresa, el trabajo, los trabajadores, pero también nos interesa la educación, el desarrollo cultural, el esparcimiento, la actividad política en su sentido amplio y el de los políticos que influyen en las grandes decisiones que van a afectarnos a todos. Tenemos que construir y ayudar a otros a construir. Rescatemos, hagamos evidentes y promovamos los valores y principios que nos unen de esta vorágine economicista que justifica todo en razón del bienestar material y que no puede seguir creciendo. Renovemos, amigos, nuestra tradición y decisión por lo que es más importante, el bien ser de los participantes en todas las actividades humanas, pero responsablemente también del bien ser de todos los mexicanos. Lo hemos dicho muchas veces, la persona como principio y fin de toda la actividad económica, política y social. Gracias. Jorge, muchas gracias. Gracias, Jorge. Don Héctor, te hacen caso.